A ver, para comenzar se estaba atropellando la normatividad, pero eso era lo menos importante. Lo que me parece es fundamental es respetar a las instituciones, no pretender manipularlas ni controlarlas. Y lo que el Congreso, y no solo los sucesivos congresos han querido hacer es colocar a alguien prácticamente a dedo. La elección del señor Walter Gutiérrez en el año en que se produjo fue cuando el fujimorismo tenía 76 votos, ¿no es cierto? O sea, le faltaban muy pocos y los consiguió rápido con sus aliados del APRA y otros más para prácticamente designar a dedo, sin ningún tipo de concurso, sin ningún tipo de evaluación de méritos de diferentes personas, y eso ya es un punto negativo de origen. Pero si además esto afecta a la independencia de quien ocupa el cargo, entonces prácticamente estamos mellando o destruyendo a la institución. De acuerdo a la Constitución, el defensor del pueblo se elige por el Congreso. No es un concurso de belleza, ni es un concurso de méritos, es una elección política, ¿no? Por ejemplo, la actual defensora es una defensora interina que no ha concursado ante nadie. Ella ha sido elegida por el señor Gutiérrez. Y el doctor Albán tampoco fue elegido por nadie, fue elegido por el defensor en ese momento, él también ha sido el defensor interino. Entonces, a mí me resulta un poco contradictorio exigir méritos a los demás cuando uno mismo no ha concursado eso, ¿no? Hablemos primero del procedimiento. El procedimiento está regulado por ley y hay reglamentos en el Congreso que se estaban atropellando. Para comenzar, la señora Mari Carmen Alba formó parte de la comisión siendo ella la presidenta del Congreso y excediendo el número límite que establece la ley. En estos temas hay que ser muy preciso, porque si se suelta cualquier idea puede distorsionar los hechos. En primer lugar, el defensor del pueblo solo es elegido por invitación después de una ley que se produjo años después de que yo asumí las funciones de defensor del pueblo. Y se equivoca mi colega Quiroga cuando dice que a mí no me eligió nadie. Yo entré por concurso público a la Defensoría del Pueblo y asumí funciones de defensor del pueblo porque así lo establece la ley. Yo estuve en el cargo 5 años, que es el tiempo que está en funciones un defensor del pueblo de acuerdo a la Constitución. Y como dije, asumí por ley, entré por concurso público y durante los 5 años ejercí como defensor del pueblo, si no la institución no hubiera podido operar. ¿Eso es un interinato? ¿Eso es una encargatura? Me parece por supuesto que sí, porque un poco respetuoso para... ¿En qué momento el Congreso lo eligió? O sea, si la Constitución dice que el defensor es elegido por 2/3 del Congreso, ¿en qué momento fue elegido? Ahora, yo no he sabido, me debo haber perdido en el camino, que el cargo de defensor adjunto se concursa, no es una designación... No, todos los adjuntos se concursan. Para hablar de un tema hay que estar preparado y conocerlo. Si no me dejan hablar... A ver, le damos el espacio por supuesto, pero yo no sabía que el cargo de defensor del adjunto se concursaba, ¿no? Es una designación del defensor titular. Es decir, al defensor del pueblo, hay una contradicción, ¿no? El defensor del pueblo es elegido por el Congreso, por una mayoría de 2/3. Y el defensor adjunto... Y se elige por concurso, pero es que mi colega está malinformando a la opinión pública. No se puede hablar así, la verdad que... A ver... Doctor Albán, démosle por favor el tiempo al doctor Quiroga para que él pueda explayarse, así como lo ha hecho usted. Hay un tema mínimo de respeto, ¿no? Sí. Si no lo dejo solo... No, por favor, continúe. Me abstengo de seguir, ¿no? Definitivamente, yo creo que desde años atrás, por eso lo señalaba, no ha habido un entendimiento claro en el Congreso de lo que se trata. Lo que se busca es una persona independiente, con una trayectoria de integridad, con una persona cuya actuación pueda resultar suficiente para liderar una entidad que no tiene fuerza coercitiva, es una fuerza más bien ética, ¿no es cierto? Ya, y lo que quería yo, y me disculpo nuevamente con mi colega Quiroga por haberlo interrumpido, lo que quería era precisar que al contrario, las reglas son los concursos. Esto se ha ido distorsionando después para decir que ya mejor no concursos sino de frente invitaciones. Y lo que estaban haciendo era prácticamente cerrar la puerta a cualquier persona idónea. Si no hay efectivamente un concurso de méritos y un concurso que respete las calificaciones, la trayectoria, lo que hace idónea a la persona, pues nadie con suficiente integridad, con suficiente convicción y compromiso va a querer sujetarse a una elección manipulada dentro del Congreso. Eso es lo que hay que cambiar. Y por si acaso, a los defensores adjuntos, a todos, y lo invito a leer la ley orgánica, mi colega, a todos se les tiene que elegir por también concurso público. Así fue mi caso y así ha sido el caso de los adjuntos. El problema ha sido que, y esto es una prueba más de lo que estoy señalando, que con la administración del señor Gutiérrez, como defensor del pueblo, no hizo ningún concurso, incumpliendo la ley. Luego vamos a hablar del señor Gutiérrez, porque este es un capítulo aparte. Tampoco se quería elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional y querían que los anteriores continuaran con su mandato, exactamente con los mismos argumentos. Así es. Ahí donde la Constitución decía 5 años, estos señores tenían 8. Y esa parte de la violación constitucional a nadie le preocupaba. Y cuando se quiso elegir a los magistrados hubieron acciones legales, acciones de amparo y tal, como hoy día ocurrió también con la Defensoría del Pueblo, porque a alguna gente le conviene el status quo y utiliza el tema de la ley, y los concursos y tal, conforme les conviene. El tema concreto es que la elección es una elección política. El Defensor del Pueblo representa al Congreso y es elegido por 87 votos.
Y eso es lo que tiene que hacerse. Quienes tergiversan el mensaje, quienes engañan a la población, es quienes dicen que eso tiene que ser un concurso de belleza. Y no es un concurso de belleza, es un concurso político, porque el defensor del pueblo nace del Parlamento, surge la legitimidad del Parlamento, y lo mismo que los magistrados del Tribunal Constitucional, y tienen que obtener los votos. Y si no tienen los votos, pues no lo son, y ya está. Entonces uno nunca llegó a ser defensor del pueblo y no pasó de ser interino, por más que hayan sido 5, 10 o 15 años. Eso habla mal del sistema, en realidad. Yo no soy candidato a la Defensoría del Pueblo, no lo soy en ese momento y no lo seré más en adelante, pero sí quiero esta institución y quiero que las cosas puedan volver a lo que estuvo en el diseño original para que podamos contar con una Defensoría del Pueblo independiente y que cumpla su labor a cabalidad. Yo creo que la Defensoría ha resistido malas épocas precisamente porque tiene en su núcleo gente muy valiosa, como la doctora Eliana Rebollar, que nos acompañó desde el primer año con el defensor Jorge Santisteban de Noriega. De lo que se trata no es en negar que la elección deba ser política, pero eso no significa que el Congreso pueda hacer lo que le dé la gana. La razón por la que no se pudo elegir en esta oportunidad ha sido precisamente porque han violado la ley, y esto lo entendió el Poder Judicial y por eso dictó una medida cautelar para que no se continuara, pero no le dijo al Congreso, ustedes no pueden elegir o este Congreso no va a elegir de ninguna manera. Señores, hagan las cosas correctamente y entonces procedemos. El doctor Albán ha sido muy crítico de la fiscal de la Nación, que interpuso una denuncia muy sustentada contra el presidente de la República. Entonces, ¿quién defiende a quién? También ha sido sumamente ácido, sumamente crítico respecto de ella, cuando la opinión pública reconoce su valentía y lo que ha hecho en pro de la lucha contra la corrupción. Hace un momento hablábamos sobre si alguien que ya tiene una opción política tomada debería ser defensor, y yo dije no. Yo objetaría al doctor García Toma. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo ya viene tomando posiciones políticas muy claras en favor de determinadas decisiones, incluso dentro de pleitos muy de fondo dentro del Congreso. Lo que el doctor Quiroga no acostumbra hacer es hablar con toda la verdad y poder decir, por ejemplo, que él es muy amigo, no solo cercano al doctor García Toma, sino forman parte de la llamada Coordinadora Democrática, junto con el doctor García Belaúnde. Son los asesores de este grupo permanente, de este grupo de congresistas, esta mayoría de congresistas que han estado detrás de forzar a como dé lugar las elecciones sucesivas, tanto para el tribunal como después para el defensor del pueblo. Entonces, eso es lo que no queremos. No queremos que llegue a conducir una institución, tratándose de la Defensoría, además donde se trata de una sola persona, alguien que ya perdió hace tiempo la imparcialidad. Y yo, por ejemplo, me sentí contento cuando vi que el doctor García Toma retiró su postulación, porque dije, yo creo que probablemente ha escuchado este tipo de críticas y ha preferido no hacerlo. Bueno, yo no tengo nada personal contra él, pero no era la personalidad. Volvemos al mismo tema. Para empezar, me gustaría que me dé mi carnet de la Coordinadora Democrática. Me acabo de enterar que soy miembro de eso, ¿no? Ese es el tema del discurso de las personas que son sesgadas y que son arbitrarias. Uno lo pone a un costado y dice, estos son los malos y yo soy lo bueno. Yo no soy parte de eso, o sea, pero obviamente tengo derecho a opinión y obviamente opino y obviamente tengo un ejercicio profesional. ¿Por qué razón él va a decidir lo que es bueno o es malo para la Defensoría del Pueblo o para el Tribunal Constitucional o para la Fiscal de la Nación, por ejemplo? Yo critico a la Fiscal de la Nación porque ella es el flanco débil, desde mi punto de vista, del buen trabajo que ha venido haciendo el Ministerio Público en esto, porque su decisión de entorpecer las investigaciones contra su hermana, ¿no?, en el proceso que se le sigue en el Poder Judicial a la jueza superior, eso de cambiar a la fiscal después de que había dicho que no lo haría en ningún caso y de lo cual no da explicaciones hasta el día de hoy, o en todo caso lo que dijo era mentira, porque no había tal informe al que ella se refirió sobre productividad, eso la descalifica, por eso la critico. No la critico por subjetividad, porque no me parece que sea una buena persona, no. La critica porque tiene investigaciones por cosas contra el presidente que Castillo. no ha tomado decisiones correctas, creo yo, y eso afecta más bien la imagen del Ministerio Público. Pero en fin, dejemos eso de lado. Lo otro es decirle al doctor Quiroga, no, yo sí critico y muy abiertamente, y lo hago permanentemente y por eso lo incluyo. Puedo traer acá la cantidad de comunicados firmados Coordinadora Democrática, el doctor Quiroga, y la misma lista que le estoy diciendo, el doctor Víctor García Toma en todas ellas. Si están constituidos como personas jurídicas o no, importa poco. Lo que voy es que trabajan juntos todo el tiempo. ¿Y qué tienen de común estos abogados constitucionalistas? Que tienen cantidad de casos en el Tribunal Constitucional. Por eso estaban desesperados por incidir en quién iba a ser elegido el Tribunal Constitucional. Yo no litigo, no voy al Tribunal Constitucional, entonces puedo hablar con mucha mayor calidad moral que quien está con un montón de expedientes en ese tribunal tratando de sacar resultados favorables para sus clientes, ¿no? No sé en qué momento, doctor, van a llevar la contabilidad de mis casos en el Tribunal Constitucional, pero Pero no que es- tiene casos. Usted, como todos los abogados que ejercemos, algunos no ejercen y yo no tengo la culpa de que se lamenten de no ejercer, pero yo tengo una vida profesional hecha y un prestigio ganado y por lo tanto tengo casos en el Poder Judicial, en la Corte Suprema y en el Tribunal Constitucional.